Bueno, continuamos. Otra pregunta que tenemos aquí, nuestra hermana Marta desde Cali, Colombia. Marta, no me deja su apellido, me deja aquí solamente Marta de Cali, Colombia, pregunta: ¿cuáles son las fiestas que según la Biblia se tienen que celebrar? ¿Cuáles son las fiestas que según la Biblia se tienen que celebrar? Y me coloca aquí Navidad, pesebres, Halloween, cumpleaños. ¿Cuáles son las fiestas que deben celebrarse según la Biblia? Bueno, primero tengo que resaltar que muchas de estas fiestas que lógicamente han ingresado y hacen parte hoy del calendario cristiano no son cristianas, no son bíblicas y no deben celebrarse. Dentro de las que Marta está preguntando acerca de la Navidad, del arbolito, los pesebres, Halloween y cumpleaños, dentro de estas, pues voy a tratar de explicar rápidamente lo que sucede. Sin embargo, antes de comenzar, tengo que anotar que para que la iglesia del Señor guarde fiestas, se dice muy poco en la Biblia. La Biblia no dice en lo absoluto, por no decir muy poco, en lo absoluto la Biblia no menciona ni una sola fiesta y ni una sola celebración que la iglesia de Cristo deba celebrar o deba guardar. No existen fechas, ni fiestas, ni calendarios para la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los Efesios y a los Gálatas, en alguna parte les dice: me temo que con vosotros haya trabajado en vano. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de guardar fiestas, lunas nuevas, días de reposo, sábados, sabbat y todo esto. Y el apóstol Pablo dice: no hay necesidad de guardar esto porque han sido libertos en Cristo. Y si en Cristo fueron libres de todos los rudimentos del mundo, ¿por qué quieren volverse a esclavizar guardando estas fiestas y guardando las tradiciones? Entonces, realmente son los tradicionalistas los que se encargan de la observancia de estas fiestas. Y en la época de Jesús, los tradicionalistas estaban bien definidos como los fariseos y los escribas. Y fueron ellos, a través de sus tradiciones, los que invalidaron siempre la palabra del Señor. Las tradiciones y estas fiestas invalidan de tajo, de un solo golpe, la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino, exhortó y regañó fuertemente a los tradicionalistas que persistían en guardar estas celebraciones como algo santo y como algo puro. Jesús les dijo: con vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento de Dios. Entonces, posteriormente el apóstol Pablo le habla a la iglesia gentil y le dice: ustedes no deben guardarlas porque sencillamente ustedes son libres de todos estos rudimentos. Y son los tradicionalistas, fariseos, escribas, los que llevaron por sus tradiciones a la cruz a Cristo. Así que, ¿qué puedo añadir después de lo que he dicho en cuanto a lo que mi hermana Marta de Cali está preguntando? La Navidad, los pesebres, el arbolito, el Halloween, los cumpleaños. ¿Qué puedo añadir? Que las tradiciones están fuertemente ligadas a la religión. No hay religión sin tradición. Las tradiciones hacen parte de la religión, eso es inequívoco. Pero la cadena no termina en la religión. La religión va atada a la superstición. Entonces hay tradición por causa de la religión, pero la religión existe por la superstición. Y la superstición está ligada estrechamente con el oscurantismo o con el ocultismo. Y el ocultismo está amarrado de manera fuerte con el amo de la tiniebla, que es Satanás. Entonces, Satanás manipula y gobierna en la oscuridad, en el oscurantismo, en el ocultismo. El ocultismo lleva a la superstición brota como religión y la religión se deriva en tradiciones, las cuales lastimosamente aún los cristianos hoy guardan. Cuando un cristiano guarda tradición es porque hace parte de su religión, lo cual lo lleva ineludiblemente a la superstición, que lo ata al ocultismo, que lo lleva a los pies de Satanás. De pronto muchos no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero pues de eso se trata de frente a la Biblia, de poder mirar a la luz de la Escritura cuál es el trasfondo y cuál es el origen de todas estas cosas. Entonces, colocando un ejemplo por la pregunta que Marta de Cali está haciendo en cuanto al árbol de Navidad, el arbolito de la Navidad, pues esto es una fiesta que se remonta hasta la antigua Babilonia. Allá lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 10, 11 en adelante. Podemos mirar
la aparición de un personaje llamado Nimrod, que se encarga de erigir o de edificar la Torre de Babel. Y es este personaje Nimrod el que muere. Y cuando él muere, su esposa, que entre otras cosas era su mamá, la mamá se casa con el hijo, que es Nimrod, y es su madre y es su esposa. Pues Nimrod muere. Y entonces esta madre de Nimrod se inventa el asunto de que Nimrod vendría en la celebración de la Saturnalia, que es el 25 de diciembre. Coincidencialmente es la fecha de la Navidad hoy, pero créame que no es coincidencia. Entonces, en esta Saturnalia, la esposa y madre de Nimrod dice que Nimrod le prometió volver cada 25 de diciembre con regalos y dejar los regalos al pie de un árbol verde que representa el renacimiento, que representa el volver a la vida o la resurrección. Entonces Nimrod se convierte en esa época en la fe de una tradición y de una religión pagana de origen babilónico, en la que primordialmente y primariamente se adoraba y se veneraba al árbol frondoso. Esta celebración de los regalos al pie del árbol frondoso se remontan hasta el origen mismo de Babilonia. Y la fiesta y el paganismo y las tradiciones de esta celebración de los árboles llega hasta Canaán. Y en Canaán, años más tarde, cuando Israel es establecido como una nación, resulta que establecen a los lugares frondosos y a las raíces y a los pies de estos lugares, de estos árboles que eran adorados y venerados. Israel sacrificaba, y Canaán y las tierras antiguas paganas sacrificaban a sus bebés, los degollaban o los quemaban al pie del árbol como una ofrenda a Nimrod, en veneración al árbol en donde Nimrod venía a dejar regalos todos los 25 de diciembre. Esta celebración al pie de estos árboles frondosos es lo que Dios rechaza fuertemente y le dice a Israel bajo todo árbol frondoso te prostituiste y fornicaste con los dioses ajenos. Entonces estos árboles frondosos son mencionados en la escritura como lugares altos, y esos lugares altos tomaron el nombre de aceras, con S, aceras. Cuando tú lees en la Biblia aceras, se refiere a un árbol frondoso en el cual se sacrificaban niños en honor a Nimrod y en el cual se celebraba la fiesta del árbol el 25 de diciembre de cada año. Posteriormente, con la expansión del imperio romano y con la expansión de los otros imperios que vinieron posteriormente y previos a esta tradición llegó hasta las regiones nórdicas, Suecia, Noruega, Suiza, Rusia, y por ser estas tierras prominentes en el cultivo de pinos y de pinos gigantes ornamentales, se estableció la celebración formal de la fiesta del árbol con un pino frondoso hasta nuestros días. Entonces, en conclusión, la celebración y el decorar un árbol navideño se remonta a la tradición de una religión pagana que está ligada directamente a la superstición para un dios falso llamado Nimrod, el cual nos lleva al ocultismo del sacrificio humano para derramar la sangre de mis hijos a este dios falso, a este demonio, lo cual obligatoriamente me pone en idolatría a los pies de Satanás. Que un cristiano celebre el árbol de Navidad indica sencillamente, bueno, lo que decíamos ahorita en la primera pregunta, que el falso profeta ha hecho bien su trabajo. Ha hablado blasfemias contra Dios, ha hablado blasfemias y ha engañado al mundo y ha seducido aún a la misma iglesia para ser partícipe de estas tradiciones que, oiga bien, no importa cuán inocente las quiera celebrar o no importa de qué color lo quiera disfrazar. Recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Entonces no importa qué título, qué nombre le quiera poner al árbol. El asunto es que el árbol de Navidad originalmente siempre ha sido un lugar acera. Es un lugar alto, un árbol frondoso en el que se sacrifica en idolatría a los hijos de la casa, a Nimrod. Entonces,
Siguiendo con el pesebre, pues el pesebre en ninguna parte de la Biblia se celebra como una fiesta y no se menciona absolutamente nada de una celebración del pesebre. Lo único que se menciona de este lugar es que allí nació Jesús, y entre otras cosas, pues el pesebre se decora hoy con unos 3 reyes magos, los cuales la Biblia no dice que fueron 3, no dice cuántos fueron, solamente habla de un plural, y no dice tampoco que hayan sido emperadores o reyes como tal, sino que eran hombres sabios, astrónomos, estudiosos de las estrellas, que habían venido desde el oriente siguiendo la estrella que les indicaba el nacimiento del Mesías en esta tierra. Entonces el pesebre tampoco hace parte de una celebración cristiana, bíblicamente no es celebrada por nadie. Llegando al Halloween, pues evidentemente el Halloween es una fiesta pagana, oscura, donde se dedica a una fiesta de celebración a las brujas o a los muertos también. Es debido a que en la Edad Media las brujas y los brujos eran quemados en la hoguera porque tenían el poder para matar a las personas, para destruir cosechas, para destruir y azotar con plagas a X o Y reino. Entonces, en vista de eso, se organizó una cacería de brujas en la Edad Media que acabó con una gran cantidad de personas, tanto culpables como inocentes, para que no hubiera destrucción en medio de la sociedad. Hoy en día los brujos siguen existiendo, las brujas existen y siguen teniendo ese poder y siguen teniendo esa autoridad para hacer daño, para destruir una familia, para matar a una persona. El asunto es que hoy no se casan a los brujos, hoy no se les lleva a la cárcel, hoy no se quema a los brujos porque la sociedad no cree que existan y porque la sociedad jamás piensa que sean capaces de matar a otra persona, pero sí lo hacen, lo han hecho siempre. Entonces el Halloween es una fiesta para ellos, de celebración para ellos, no es cristiana, no debe celebrarse. Ningún cristiano debe participar del Halloween en absoluto, de ninguna manera. Y por último, pues en cuanto a los cumpleaños, si celebrar el cumpleaños es bíblico, pues la Biblia no habla nada de cumpleaños y no dice que hay que celebrarlos tampoco. No quiero decir con esto que no lo hagas. Si tú quieres celebrar tu cumpleaños, pues eso es un asunto personal, muy propio tuyo, particularmente hablando, pero la Biblia no menciona ninguna celebración de cumpleaños desde el Génesis hasta el Apocalipsis, excepto 2. Desde Génesis hasta Apocalipsis solamente hay 2 cumpleaños en celebración mencionados en la Biblia. Uno es el cumpleaños del faraón de Egipto y el otro es el cumpleaños de Herodes. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. No tengo más nada que decir al respecto de los cumpleaños. Solamente trato de responder si son fiestas que según la Biblia debamos celebrar los cristianos. Pues esta es mi respuesta, Marta, de Cali.